Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy. Para mí es un honor compartir este espacio con cada uno de ustedes. Soy María de Jesús, soy terapeuta familiar de Monte Fénix y quisiera extenderle también un agradecimiento a Monte por la confianza de invitarme a compartir este tema fundamental que en un proceso de recuperación es muy importante ir logrando este desprendimiento emocional. Y bueno, pues recuerden hacer sus preguntas, recuerden dudas durante la plática para podérselas pues, contestar al final de la misma. Y bueno, pues antes de introducirme en el tema del desprendimiento emocional, me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión y que cada uno de ustedes puedan ir identificando el impacto que hay del trastorno por uso de sustancias en la familia. Cuando se acercan a pedir la ayuda a Monte, los familiares, pues de repente ya se encuentran en un momento de desesperación, de frustración y mucha impotencia al querer ayudar a su familiar y que no han visto un resultado diferente. Llegan aquí y se les ofrece la ayuda para que también puedan involucrarse en un proceso de recuperación en donde también la familia se involucre y pueda recibir las herramientas y puedan empezar a ver qué está en sus manos y de qué manera pueden responsabilizarse acerca de esta enfermedad. Empezamos a ver, y en este impacto que hay en la familia, se empiezan a desarrollar un gran involucramiento, ¿no? Excesivo en querer controlar, en querer sugerir, aconsejar. Hay una preocupación excesiva en las conductas del familiar. Uno se empieza a obsesionar de tal manera por cambiar esas conductas y que no lo van logrando. Pueden pasar inclusive meses y años para que se acerquen y busquen la ayuda. También la dinámica se va alterando dentro de la familia, porque es una enfermedad familiar, porque no solamente se enferma la persona que consume, sino que también cada uno de los miembros de la familia va enfermando emocionalmente. ¿Y de qué manera? Uno empieza a relacionarse desde el temor y no desde el amor. Empieza a haber un sentimiento de culpa en los familiares, en los padres de familia, donde se cuestionan qué habrán hecho mal. Y aquí les quiero recordar que es una enfermedad multifactorial. Son muchos factores los que determinan en que la enfermedad se vaya desarrollando. Hay muchos sentimientos de culpa y sobre todo también de mucho miedo, en donde empiezan a dejar todo su bienestar hasta el último lugar. Empiezan a priorizar todo para rescatar, empiezan a dejar sus propias actividades, sus amistades, sus planes, empiezan a tener también consecuencias mayores, pero que no lo alcanzan a ver, porque sin duda pues uno va respondiendo desde el impulso emocional. También se observa que los miembros de la familia pues van asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Empiezan a asumir deudas, empiezan a sugerir y aconsejar ciertas decisiones, empiezan a mantener lo obvio en secreto, a justificar, a minimizar, empiezan también a justificar ausencias laborales y muchas responsabilidades que empiezan a asumir tanto en la parte legal, económica y en las diferentes áreas. Y es por esto que se empieza a alterar la dinámica. También empiezan ya a generar faltas de respeto y a empezar a relacionarse de una gran violencia. También empezamos a ver, pues los roles empiezan a invertir. De repente observamos cuando un hijo está preocupado por su papá y empieza a preguntar a qué hora llegará, dónde estará, mamá, mi papá, ¿cómo está? Y empezamos a observar estos roles que el hijo empieza a asumir como si fuera el rol paterno, cuando debería de ser al revés. O también cuando un hermano está preocupado por la hermana y empieza a asumir este rol de empezar a cuidar y proteger, roles que se invierten. Se empieza a ver también esta parte, ¿no?, de donde no hay claridad dónde está la autoridad y dónde están las jerarquías. De repente vemos que el papá se convierte en el mejor amigo del hijo. Empieza a ver, bueno, toda esta serie de conductas que yo los invito a que vayan identificando. Si se identifican con alguna o si han vivido esta situación, empieza a haber una gran deficiencia en la comunicación. Y bueno, no me quisiera extender más en este tema del impacto, porque quisiera empezar a profundizar sobre el tema del desprendimiento, por qué es importante una vez que ya vayan identificando estas características,
el por qué es importante empezar a hacer algo diferente y empezar a lograr un camino de recuperación y de libertad. Empezar a hacer y fomentar este desprendimiento emocional. El desprendimiento emocional son de las técnicas más valiosas que se pueden llevar a cabo y que se pueden fortalecer, desarrollando esta capacidad para empezar a cuidar de uno mismo, empezar a poner el bienestar de uno frente a todo, para poder lograr este equilibrio emocional ante situaciones que se vayan presentando. Es poder ir soltando esta necesidad de control. Y de control, yo quisiera que se preguntaran si han podido controlar algo, porque han pasado los meses y años y en lugar de controlar, pues se ha salido esto fuera de control más que nada. Se han aumentado las consecuencias. Por eso yo los invito a empezar a actuar desde otro lugar. Empezar a asumir la propia responsabilidad en el propio proceso y entregarle también esta responsabilidad a sus familiares para que se hagan cargo de la misma. Y muchas veces nos preguntan, pero esto es algo muy egoísta, es indiferencia, y no es así. Esto es amor, es respeto a uno mismo y también hacia el otro. Es darle la oportunidad que sea capaz de descubrir esos recursos internos y que puede confiar en que es capaz de encontrarlos. Es poder dejar de depender de lo que el otro sienta, piense o haga. Porque de repente los familiares empiezan a ser el termómetro de las emociones de su familiar. Si está enojado, uno está enojado. Si amanece triste, está triste. Entonces uno vive en esta incertidumbre constante. Y es por eso que el desprendimiento emocional no se hace solamente una vez. Al principio puede uno dudar cómo y distinguir desde dónde lo puedo empezar a hacer. ¿Y a qué me refiero? En el desprendimiento emocional es poder tener menos involucramiento compulsivo y más involucramiento compasivo y de respeto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo empiezo a entender desde otro lugar esta enfermedad, empiezo a ver a mi familiar con compasión. Puedo empezar a comprender que es una persona valiosa con un gran corazón y que puede ser capaz de descubrir todos esos recursos internos. Y esta compasión empieza a generar respeto y empieza uno a relacionarse desde un amor firme y no desde el temor. Cuando yo empiezo a distinguir estas conductas, empiezo a ver la diferencia con quién me quiero aliar. ¿Me quiero aliar en la recuperación o en la enfermedad? ¿Y cómo puedo lograr esto? Cuando yo estoy interactuando, ¿no?, con un familiar y veo que empiezan a surgir conductas desde la enfermedad, mentiras, faltas de respeto o este tipo de situaciones, en ese momento puedo decir, está hablando la enfermedad. Y cuando yo quiero pasar un momento valioso y quiero pasar ese momento con alguien con quien puedo irme a desayunar, compartir momentos valiosos, en ese momento digo, es así como voy a ir decidiendo, quiero estar con mi familiar valioso o con la enfermedad. Y de esta manera es como vamos integrando a la familia a que vayan identificando estas conductas, pero mirar a un lado y a caminar a su lado desde el respeto y la compasión. Entiendo que tienes una enfermedad, pero yo no puedo permitir, pues, ser parte de esta poca claridad en donde yo ya he perdido esta claridad donde empieza uno y donde empieza el otro. Y por eso es importante empezar a fortalecer el desprendimiento emocional, haciendo una pausa antes de reaccionar. Porque una vez cuando está uno en esta dinámica, empieza a reaccionar desde este impulso emocional. Y es hacer una pausa e identificar estas dos conductas y ver desde otra mirada de respeto y de amor. Y bueno, pues me gustaría iniciar, ¿no?, primero con esta reflexión para cada uno de ustedes, qué tanto están fortaleciendo el desprendimiento emocional y desde dónde se están relacionando. Y para esto, bueno, pues escuchan lo que es el desprendimiento emocional y claro que es complejo. Al principio uno se puede ir alejando de estas conductas con resentimiento, con mucho enojo, ¿no? Pero la idea es empezar cada vez a distinguir mi familiar y a la enfermedad, para evitar ser cómplice involuntario de la enfermedad. Y aquí, con estos pilares que les voy a transmitir, pues probablemente pueda quedar un poco más claro de dónde me puedo apoyar.
En el inicio de la recuperación y durante todo el proceso, cuando vamos acompañando a los familiares, algo que van recibiendo es integrar el amor firme. Los pilares de la recuperación me permiten distinguir lo que es un amor desde una conducta facilitadora o el amor firme. ¿A qué me refiero con esto? De repente uno dice, pues es que todo lo que hago lo he hecho por amor, pero inconscientemente están perpetuando la enfermedad sin darse cuenta que lo que están haciendo son conductas facilitadoras, como les mencionaba, mantener lo obvio en secreto, rescatar, ¿no? Aconsejar. Esta parte de que no se comunican, mejor evitamos comunicar para que no se vaya a enojar el familiar. Y eso no es amor, eso son conductas facilitadoras. Y el amor firme implica fomentar esta responsabilidad personal, que cada uno vaya tomando las decisiones sobre las acciones, asumiendo las propias consecuencias de las mismas. Esto no quiere decir que se haga imponiendo mi voluntad o mi propia autoridad, sino se hace con el establecimiento de límites claros y la comunicación asertiva. Entonces te entrego las riendas de tu vida y yo confío que seas capaz de poder ir tomando estas decisiones de lo que tú quieras decidir en el camino. Este proceso, ¿no?, de recuperación lo vas teniendo y tienes esta oportunidad, pero tú vas a decidir. Y estas consecuencias, cuando los familiares van viendo estas consecuencias que se van acercando, yo como familiar desde el amor firme voy trabajando esta emoción para no responder nuevamente, a evitar, ¿no?, el que se haga cargo de sus propias consecuencias. Es hacerme un paso para atrás para permitirle el paso y que él vaya descubriendo que es capaz. Y esto va fortaleciendo este crecimiento personal, esta autoconfianza y sobre todo el autoestima, en el que vaya fortaleciendo que él por sí solo puede ir asumiendo este proceso. Dejar de ser este obstáculo en que pueda tener esta oportunidad de descubrirlo. Otro de los pilares fundamentales, y es una base, la prioridad en la base en la recuperación son los límites. Cuando se acercan vamos viendo que muchas veces están pidiendo a gritos límites, porque en los hogares, en las dinámicas, hay una gran ausencia de límites. Y aquí me gustaría profundizar que el límite muchas veces uno cree que es lo que yo quiero que haga el otro. Y no, el límite es algo que me va a proteger a mí. Es una línea, es una frontera que define dónde empieza uno y dónde termina otro. Esta línea que define, ¿no?, mi espacio, mis actividades, mi tiempo, mi economía y todo aquello, porque es lo que va generando respeto, es lo que va generando dignidad. El límite yo puedo empezar a comprenderlo cuando yo empiezo a sentirme preocupado, ansioso, o alguna situación que vayan percibiendo de angustia o de enojo. Ahí es donde tienen que empezar a poner un límite, porque el límite es para ustedes. Recuerden, el querer que haga algo la otra persona, eso es expectativa, eso no es un límite. El sugerir es que yo quiero que hagas esto o tienes que hacer esto, eso es una necesidad puesta sobre el otro, y la expectativa de esperar que haga las cosas por sí solo y cuando no son, es el principio de cualquier decepción. Entonces el límite, recuerden, es algo que me va a proteger, es algo que va a proteger mi bienestar emocional, físico y mental, y que me va a permitir saber cómo actuar cuando algo se llegue a presentar. Esto se basa en el respeto mutuo. Tengo que preguntarme qué está en mi tiempo, en mi actividad, en mi casa, en mi espacio. Hay muchos tipos de límites. Límites físicos, límites emocionales, límites económicos, en donde yo puedo integrar y comprender qué voy a hacer yo diferente si se llega a presentar una situación. No sé, mis familiares, no sé, las personas cercanas, no sé qué vayan a decidir hacer con su propio proceso de recuperación, pero yo me tengo que proteger. Y ante esto, yo puedo expresar anticipadamente qué es lo que yo voy a hacer diferente en esta ocasión. Hay ciertas características para empezar a comprender cuáles son los límites y cómo plantearlos. Los límites se expresan con respeto, se expresan anticipadamente. El límite tiene que ser algo realista. ¿Qué es lo que yo me puedo mantener firme y que pueda cumplir?
porque de repente me voy fortaleciendo con información y con mi proceso de recuperación y de repente quiero poner un límite que no lo voy a poder mantener firme. Y entonces puede caer en una amenaza, ¿no? Porque luego lo más importante es identificar desde dónde lo estoy poniendo, porque de repente, si lo quiero poner desde la parte emocional y desde el enojo y en un momento y en una situación muy emocional, ¿no? De mucho enojo, de mucha discusión o algo, puedo poner un límite que en lugar de protegerme no me protege. Entonces, se comunican antes, se expresan con respeto, con claridad, mantenerse concretos y mantenerlos simples para que quede con la claridad de qué es lo que yo voy a hacer diferente. Que la consecuencia siempre vaya acompañado por una consecuencia que se pueda mantener firme, porque de esa manera es cuando va teniendo un impacto en el sistema familiar, porque yo me mantengo firme ante lo que yo estoy protegiéndome y ante esto yo ya no voy a ser permisiva en ciertas situaciones. Por ejemplo, pregúntense, ¿no? ¿Qué tanto voy a permitir en mi casa el consumo? ¿Qué tanto voy a permitir que mi casa se llegue a la hora que sea? ¿Qué tanto en mi economía? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ayudar con un presupuesto? Y si ese presupuesto, mi familiar, no le alcanza ante ese presupuesto, pues ya él fortalecerá la responsabilidad de ver cómo poder salir adelante con ese presupuesto, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no les decimos es cerrarle la puerta, no, para nada, al contrario, es expresarlo con respeto, comunicarlo antes, que sea realista, con consecuencias, y también los propios familiares que puedan integrar con claridad sus propios límites, porque esto es amor firme, esto es seguridad, da contención y claridad en un sistema familiar cuando los límites se pueden mantener firmes y concretos. Entonces, hay muchas veces esta confusión de decir, pero es que expresar un propio límite no vaya a hacer que se enoje, ¿no? No vaya a hacer que se vaya a consumir más. Y esto es lo que genera mucho miedo. Y esto es lo que me permite empezar a trabajar. ¿Por qué no puedo mantenerme firme en este límite? ¿Qué es lo que me genera esta situación por lo que no me puedo mantener con este límite? El límite, al yo poder empezar a profundizar en esto, empiezo a ver que claro que hay mucho miedo y hay mucho temor de creer que pueda llegar a profundizarse más en que vaya a consumir más o algo, y no es así. Cuando yo pongo mi límite, tiene el impacto en el sistema familiar y puede haber un cambio, porque esto es lo que me tengo que empezar a cuidar. Uno de repente dice, bueno, si ninguno de los dos límites me protege y los dos me generan mucha angustia, mucha ansiedad, bueno, poner en una balanza cuál de los dos límites me da más paz y más serenidad. Porque es lo que voy a recuperar cuando empiezo a expresar con asertividad. Y aquí voy a profundizar sobre la asertividad. La asertividad es otro de los pilares valiosos que podemos encontrar también en la recuperación. Es la comunicación. Toda aquella comunicación que se ha ido perdiendo en esta dinámica, donde ya se mantiene el obvio en secreto, ya uno se comunica desde la agresión, desde juicios de valor, etiquetas, ideas peyorativas y todas estas situaciones en donde ya no hay comunicación asertiva. La comunicación me permite empezar a ver de qué manera quiero transmitir este mensaje. La asertividad me permite, ¿no?, a comunicar en un momento claro, oportuno, con respeto, de manera directa, concreta, algo que yo quiera en ese momento y que me esté generando alguna inquietud, pero hablando en primera persona. Porque de repente en la comunicación queremos muchas veces echar culpas hacia afuera, ¿no? Empezar a comunicar desde la agresión, y no es así. En la asertividad, primero, para poderme comunicar como persona, tengo que ir identificando que tengo muchos derechos asertivos que tengo que conocer. Uno de ellos es, tengo derecho a saber decir que no, sin explicaciones probablemente, o a decir que no, gracias, no puedo, porque muchas veces vamos muy enojados o vamos a involucrarnos en situaciones por no aprender a decir que no, por gran miedo del que mencionaba anteriormente. Entonces, al expresar y saber que tengo derecho a decir que no, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a expresar lo que siento, tengo derecho también a cambiar de opinión.
Cuando yo voy implementando estos derechos y voy conociéndolos, voy fortaleciendo la comunicación. Hablar en primera persona es muy importante. Evitar echar culpas. Y es decir, oye, me siento preocupado ante esta situación. Te propongo. Y así de esta manera en la comunicación se llegan a muchos acuerdos asertivos. Es un diálogo donde hay un ganar-ganar de ambas partes. Ya no estoy en esta resistencia de no escuchar, de cerrarme o de agredir al primer impulso que me sale cuando escucho algo que no me parece. Entonces, en la asertividad esto es lo que me permite llegar a acuerdos asertivos. Recuerden, cada quien es su único juez en su decisión, en su actuar, en su pensamiento. Y si yo sigo en esta lucha de poderes en la comunicación, queriendo convencer a la otra persona que piense, actúe o haga como yo quiero que actúe, pues eso es una lucha de poderes que va subiendo esta escalada de comunicación, ¿no? Uno empieza a discutir, se empieza a complicar la comunicación y por lo general pues no se llega a nada. Por eso es un trabajo profundo de conciencia, de honestidad y de decir que quiero transmitir, desde dónde lo quiero transmitir, esto es mío, este es mi sentimiento, esta es mi emoción, se vale expresarla y por eso es hablarlo con asertividad. Me siento enojada ante esta plática, ¿no? Te propongo, ¿no? Cambiemos de tema en este momento o te propongo que este no es el espacio para compartirlo, ¿no? Y así de esta manera decimos, bueno, luego podemos platicar en un momento que no estemos emocionalmente enojados. Y así cada uno va pudiendo comunicarse con respeto. Y sobre todo en la comunicación es importante validar lo que el otro está expresando también. No poner esta resistencia de decir no estoy de acuerdo o no me parece. No, es simplemente tener humildad para también saber escuchar y validar lo que la otra persona también necesita comunicar. Y de esta manera podemos ir fortaleciendo desde donde nos estamos comunicando. Otro de los principales pilares fundamentales es el perdón. Aquí quisiera profundizar un poco. Durante el proceso de recuperación y durante el proceso del desprendimiento emocional, pues durante la dinámica que se ha ido suscitando a través de los años, uno se va relacionando desde este resentimiento, que es uno de los principales obstáculos en la recuperación. Si yo no trabajo a profundidad con esta responsabilidad personal en mi propia emoción, yo me sigo estancando y me sigo retrocediendo por no trabajar temas profundos y por no saber ponerle la emoción y expresarlo. ¿A qué me refiero? Con los resentimientos es una emoción cargada de sufrimiento, es una emoción que se va enquistando, se va volviendo crónica y cada vez más fuerte, en donde yo estoy invirtiendo mucho tiempo en ver cómo me desquito, cómo me vengo, esa energía, ¿no? Que puedo invertir en poder trabajar con esta mirada interna y empezar a contactar qué siento ante situaciones, pues estoy constantemente viendo cómo me voy a desquitar en una venganza, o cómo me la va a pagar, o lo que hizo el otro. Pero lo que estamos en esta dinámica, en resentimientos, es evitar la responsabilidad personal. Claro, porque al contactar con una emoción que me duele, pues busco una evitación para no hacerme responsable de ella. Entonces es más fácil echar culpas y decir es que tú me haces sentir así o estoy enojado por esta situación porque por tu culpa, ¿no? Y echar culpas afuera porque es una enfermedad en donde asumir la propia responsabilidad pues genera mucho enojo y mucha resistencia y por eso crear la humildad y la aceptación de lo que está en mis manos y lo que no. ¿A qué me refiero con esta parte? Poder empezar a expresar desde otro lugar. Es decir, desde mi corazón y hacer un lado la razón y decir, ¿qué dice mi corazón cada vez que yo recuerdo un evento o una situación por la que pasé? Porque de repente, al hacer este trabajo profundo, puedo empezar a ver que yo tengo una gran responsabilidad dentro del mismo. Yo tuve mucho que ver en esa situación, pero que evado y tengo una ganancia secundaria al estar echando las culpas hacia afuera. Y cuando yo empiezo a contactar desde el corazón y veo todas esas heridas que quisiera ir cicatrizando y que ya no quisiera cargar más, es cuando me voy liberando de todo este dolor histórico que tengo adentro. Aquí, algo que quisiera reiterar también es que algo que me ayuda a integrar y poder profundizar en mis resentimientos es el programa de los 12 pasos. Aquí en Montefénix, uno de los pilares fundamentales es el programa de los 12 pasos. Y el cuarto paso es lo que me ayuda a hacer este inventario minucioso para poder profundizar en cada uno de los resentimientos.
Y de esta manera voy contactando con ese dolor cada vez que recuerdo la acción o situación vivida con alguno de mis familiares. Cada vez que me recuerdo, ¿no?, esos eventos, esas discusiones, esa violencia, esas mentiras, ¿qué pasó cuando cada uno de ustedes se enteraron del consumo de su familiar? ¿Qué pasó en esas discusiones? Hoy, ¿qué sienten en su corazón? ¿Qué es esta parte que puedo contactar? Y de esta manera puedo decir, me he sentido triste cada vez que recuerdo, ¿no?, esta discusión o este momento ante tu consumo o ante las conductas. Y de esta manera voy fomentando este amor propio y esta responsabilidad propia, porque el resentimiento lo único es que me está envenenando cada vez más y me está quitando la paz y la serenidad para poder responsabilizarme de lo que me toca. Y de esta manera puedo distribuir esta responsabilidad, mencionando, me sentí así cuando sucedió esto. La persona hace y yo siento. Y de esta manera cada uno va asumiendo esta responsabilidad. Cuando yo hago este trabajo profundo, puedo ir pasando, ¿no?, al perdón. Porque el perdón es algo que me va a liberar de algo que he estado cargando por no poder expresar con humildad. Es bajarme de ese escalón de poder, de esta parte del defecto de carácter que muchas veces no me permite actuar. Por un defecto de carácter puede ser la deshonestidad, el egoísmo, soberbia, o por un gran miedo de no saber cómo vaya a responder mi familiar. Y sin duda el perdón es para mí, para liberarme de esto que ya no quiero seguir cargando. Y con este acto de humildad puedo externarle a la persona, te quiero pedir perdón por esto que asumo el día de hoy. Y de esta manera voy trabajando este trabajo, esta parte interna, ¿no?, que está en mis manos, y dejar de estar diciendo que la otra persona me hizo sentir así. Cuando yo voy trabajando en la aceptación de los hechos tal cual fueron, ¿no?, voy pasando a la responsabilidad y paso al perdón. Estos actos de humildad es una balanza contra la soberbia, contra el orgullo, contra el ego. Y de esta manera, con humildad y honestidad, me pregunto, ¿por qué quiero extender este perdón? Porque muchas veces quiero extender el perdón por alguna ganancia secundaria. Yo los invito a poder ir viendo por qué quisieran extender este perdón cuando hagan su trabajo profundo y honesto. Muchas veces quiero extender el perdón por no perder alguna ganancia secundaria. ¿Y a qué me refiero con ganancias secundarias? Porque no voy a hacer que me deje de querer, no voy a hacer que me quede sola, no voy a hacer que ya esa aportación económica ya no la reciba. Entonces, por eso este programa me permite ser honesto conmigo mismo. Y de esta manera voy empezando a actuar de acuerdo a mis valores. Y el perdón va haciendo a un lado a todos aquellos defectos de carácter, que es lo que me invita a seguir fortaleciendo el desprendimiento emocional. También quisiera profundizar que para poder empezar el camino hacia la liberación son las medidas de autocuidado. Muchas veces quiero que vayan identificando cuántas cosas han dejado a un lado por estar viendo el bienestar del prójimo y han dejado su bienestar hasta el final. Priorizar el bienestar es importante, es un compromiso con ustedes mismos para poder lograr este equilibrio físico, mental y emocional. Empezar a cuestionarme, ¿qué necesito recuperar hoy? ¿Qué necesito para cuidarme? Esas citas médicas que voy postergando, voy dejando hasta el final por darle la prioridad a mi familiar. ¿Qué tanto he dejado de hacer ejercicio? ¿Qué tanto he dejado de dormir? ¿No? Esas actividades que para mí eran valiosas y que disfrutaba y que dejé a un lado por estar cuidando a mi familiar, por estar al pendiente, por estar en casa. Socialmente he dejado de ir a tomar acá el café con mi amiga, con mi familiar, ¿no? Todo esto son situaciones que yo hoy puedo empezar a hacer algo diferente. ¿De qué manera? Yo los invito a empezar a ver qué les gustaría hacer, qué quisieran recuperar, para qué son buenos, ¿no? Por ejemplo, un libro, un momento de tranquilidad. ¿Cómo están en la parte espiritual? ¿Qué tanto contacto con su poder superior han tenido? ¿Qué tanto se han permitido estar en un espacio tranquilo, en meditación, en relajación?
qué tanto están estructurados también sus horarios para poder alcanzar su ejercicio en el día, su higiene de sueño, cuántas horas están durmiendo, cómo están expresando sus emociones o están reprimiendo las emociones, de qué manera pueden externarlas, ¿no? Cómo pueden compartir pues todo aquel sentimiento desde la manera respetuosa para poder ir liberando de lo que sí está en sus manos y no en los demás. En esta parte, ¿no? Pueden empezar a tener muchas técnicas para poder fortalecer esta paz interna. Y estas medidas de autocuidado los invito a empezar a hacer un propio plan de vida en ustedes mismos. ¿Qué quiero hacer en mi ejercicio, en mi alimentación? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Estoy comiendo balanceadamente? ¿No? ¿De qué manera puedo retomar un estilo de vida saludable? ¿De qué manera quiero compartir momentos valiosos con mi familiar? Y de esta manera voy fortaleciendo estas medidas que están en mis manos. El autocuidado es muy importante, este amor que me puedo empezar a dar a mí mismo para poder también tener otras actitudes y este crecimiento personal. Rescatar valores, es muy importante esta parte de rescatar valores. Aquí el programa de 12 pasos, ¿no? Y también me permite empezar a hacer a un lado todos los defectos de carácter y empezar a actuar de acuerdo a todos esos principios espirituales para poder relacionarme desde otro lugar, desde el respeto, desde la compasión, desde la humildad, desde la honestidad, la tolerancia, paciencia, todo aquello que es un reto en la recuperación, porque uno requiere de mucha paciencia, de la tenacidad y constancia que tanto estoy apegándome a lo que me toca a mí o que tanto vuelvo nuevamente a involucrarme en lo que no me toca a mí. Rescatar valores. Nosotros como seres humanos tenemos esta parte espiritual internamente, pero a través de las etapas de vida, por el deber ser, tienes que ser, por estas ideas que vienen de afuera hacia adentro, pues tienen una gran carga. Y entonces esta parte interna y la esencia que me caracteriza como ser humano, lo he ido perdiendo a través de la vida, creyendo, ¿no?, que la parte externa es lo que va a llenar este vacío, y no es así. Cuando yo voy fortaleciendo este contacto espiritual en manos de un poder superior, voy encontrando que lo que me caracteriza como ser humano es ser respetuoso, que puedo tener la fortaleza y la sabiduría de saber qué está en mis manos y qué no. Puedo comunicarme desde otro lugar. Puedo ver esta enfermedad desde la compasión. Puedo tener empatía con personas que pasan por la misma situación. Puedo tener la aceptación, sobre todo, la aceptación de mi propia parte emocional y de mi propia enfermedad emocional como familiares, creando conciencia de esta enfermedad. Puedo tener la honestidad de por qué quiero ayudar a mi familiar, porque quiero que él esté bien o porque quiero que esté bien yo, ¿no? La humildad, escuchar palabras, recibir terapias, información que duele, pues no es fácil, pero es para generar conciencia de la propia enfermedad. Entonces esta apertura con humildad y con honestidad de apegarme a las sugerencias y en un principio hacer como si creo en todo este proceso y en este programa, porque poco a poco, al ver que voy con constancia, tenacidad y disciplina sobre todo y responsabilidad, es cuando voy haciéndome cargo y voy fortaleciendo mi autoestima. El perdón, ¿no?, y la confianza. Uno muchas veces, pues este voto de confianza, claro, dárselos a sus familiares que empiezan su proceso de recuperación, pero la confianza empieza por uno mismo. La confianza de ser capaz de responder desde otro lugar, de empezar a tener paciencia, empezar a tener amor, serenidad y paz, pero poco a poco. Por eso les menciono, ir poniendo y estableciendo toda esta comunicación, estos límites, es poco a poquito. Se oye complejo porque es complejo, pero sin duda hay mucha fe y esperanza que se recuperan muchas relaciones interpersonales, mucha comunicación. Y cuando uno va viendo desde qué intención estoy actuando, desde un valor o desde un defecto de carácter, al crear conciencia de la misma y al romper esta negación y aceptar la propia responsabilidad y la propia enfermedad, es cuando ya voy detectando desde qué lugar quiero relacionarme. Y así detecto, admito y corrijo. Y aquí quisiera, ¿no?, concluir, ¿no?, ir cerrando el tema, que es muy importante que la teoría y todo lo que se explica pues suena fácil, pero llevar a cabo todo esto es complejo. Recordar con humildad
que solos es muy complejo poderlo llevar a cabo. Aquí siempre les mencionamos la importancia que es apegarse y buscar cada uno de ustedes un grupo de ayuda mutua. Para familiares hay muchas alternativas a las que puedan ir generando este sentido de pertenencia en los grupos. Hay grupos de codependientes, grupos de Al-Anon, de familias anónimas, de hijos adultos de padres alcohólicos, y poco a poco darse la oportunidad de escuchar y recibiendo todo aquello para saber qué está en mis manos y qué no está en mis manos, para que ustedes vayan decidiendo desde qué lugar quieren ir acompañando a su familiar. También poder acercarse a pedir la ayuda. Monte Fénix tiene las puertas abiertas para cualquier información que necesiten. Aquí acompañamos a la familia y vamos dándoles a cada uno las herramientas que necesitan para poder fortalecer este proceso. También les quiero recordar, ¿no?, de alguna manera, que al poder ir logrando estos cambios en ustedes mismos van a ir fortaleciendo la autoestima de que claro que pueden hacer algo diferente, poniéndose en manos de un poder superior, con sus grupos de ayuda mutua, buscando humildemente ayuda profesional y sobre todo también quisiera externarles que aquí hay un centro de estudios superiores, Monte Fénix, en donde hay muchos programas académicos que se puedan apoyar para recibir la información oportuna y poder recibir sobre todo la enfermedad acerca de esta enfermedad tan compleja. Y poco a poco, con confianza, fe y esperanza, se recuperan muchas cosas. Se recupera paz, serenidad, fortaleza, confianza, por mencionar algunas. Entonces yo los invito poco a poco a construir este camino desde el desprendimiento emocional. Y muchas gracias a todos por estar aquí escuchando. Y bueno, pues estoy abierta por cualquier duda o pregunta que quieran. Estoy aquí al pendiente. Muchas gracias por permitirse escuchar estas palabras y estos pilares fundamentales para construir el camino de recuperación en cada uno de ustedes. Gracias por unirse a nuestra conferencia Los Pilares del Desprendimiento Emocional. Antes de pasar a las preguntas, queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en esta comunidad virtual. Su presencia es fundamental para continuar generando contenido para ustedes. Gracias por su tiempo, atención e interacción. Nos emociona saber que pudimos brindarles información valiosa y generar un espacio de aprendizaje colaborativo. También queremos agradecer a nuestra experta en el tema, María de Jesús Vargas. Sin tu respaldo, no habríamos podido llevar a cabo este Facebook Live. Ahora es momento de responder las preguntas. Y comenzamos con Elizabeth Padilla, que dice: ¿cómo puedo asumir la responsabilidad total de mis acciones sin parecer que estoy minimizando el daño? Ok, muchas gracias. Primero, ¿no? La minimización es uno de los mecanismos de defensas que surgen muy comúnmente. De repente yo quiero minimizar y al acercarme a pedir la ayuda, ¿no?, al empezar a involucrarme, ¿no?, en el tema de la enfermedad, es cuando yo voy haciendo conciencia qué tanto me estoy justificando, qué tanto me estoy protegiendo de una realidad que duele, ¿no? Para hacer conciencia de la enfermedad, muchas veces uno necesita, ¿no?, de apegarse a profesionales, acercarse a pedir más información de qué tan compleja es esta enfermedad para poder ver qué tanto estoy minimizando, porque inclusive escuchamos en familiares que hablan en diminutivo o dicen no tanto, o niegan información, ocultan información, claro, porque hay mucha vergüenza y culpa de por medio. Entonces, el ver qué tanto estoy minimizando sí se requiere de empezar a responsabilizarse hoy. Te invito a responsabilizarte, a pegarte, por ejemplo, a buscar la información oportuna. En el centro de estudios hay muchos cursos, hay muchos seminarios, hay muchos talleres en donde uno empieza a ver con conciencia de la propia enfermedad si estoy queriendo ocultar una realidad que duele. Monte Fénix también les podemos ayudar, ¿no?, a poder ver qué tanto estoy minimizando. Y yo te invito a empezar a ver qué tantas consecuencias han habido, que ya se han vuelto crónicas y cada vez más grandes. Hacer una lista de las consecuencias personales, físicas, emocionales, laborales, económicas, qué tanto ha tenido afectaciones y qué tanta pérdida ha tenido en mi paz. Y de esta manera, y en mi serenidad y en mi economía, ¿no? Y de esta manera me voy dando cuenta, pues que no está tan pequeño el problema, sino que ha sido mucho más. Entonces, te invito a poder empezar a hacer una lista
de tus propias consecuencias, cómo vives esto, qué ha pasado en ti, cuáles han sido estas pérdidas en tu bienestar, en tu paz y serenidad, tanto físicas, emocionales, laborales, escolares, qué tanto estás dejando de hacer cosas por ti, por estar rescatando y solucionando otras. De esta manera te puedes ir fortaleciendo poco a poco. Muchas gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Ahora continuamos con Ángel Hernández Tobar. ¿Cómo influye la humildad en el perdón? La humildad, bueno, es un punto importantísimo porque cuando lo hago con esta parte de apertura, ¿no? De ser honesto y hablando porque es para mí, ¿no? Esta humildad es escuchar también de la otra parte algo que me mueve y que de repente pues me puede llegar a enojar, me puede llegar a ponerme triste o frustrado, pero acepto, reflexiono y canalizo esta emoción. La humildad es algo que me permite hacer algo diferente de lo que no he podido, porque cuando no tengo humildad yo estoy esperando que la otra persona me venga y me pida perdón. Pero yo te invito, si tú necesitas liberarte de algo que te está moviendo, algo emocional, dar este paso y decir, quiero expresarlo con humildad, adelante, apertura y humildemente sin recibir nada a cambio. La humildad es, lo digo para mí, sin recibir esta aprobación del otro o sin recibir algo a cambio. La humildad es porque para mí es importante y hablarlo honestamente. Y quitarme de este escalón de poder y de venganza, sino hablarlo con el corazón. Cuando contacto emocionalmente con el corazón, ahí es donde viene la humildad. Ok, muchas gracias, Ángel y María, por tu respuesta. Ahora continuamos con Paloma Caballero. ¿Cómo identificar cuando el perdón es sincero? Ok. Aquí, bueno, el perdón muchas veces dejar de evitar estar enjuiciando, ¿será verdad o no será verdad? Con las acciones se demuestra todo. Muchas veces se extiende un perdón, pero sigue con un mismo actuar, con una manera de responder impulsivamente, la misma manera de pensar o la misma manera en cómo me voy relacionando y veo que esa actitud se va repitiendo, ¿no? Y que el perdón probablemente fue superficial, perdón. Pero cuando yo voy distinguiendo que hay un perdón diferente, ¿no? Primero yo acepto, también con humildad, venga, trabajo esto, porque hay que dar un voto de confianza, es muy importante. Y todo lo que va a demostrar si fue sincero o no es con el actuar de la persona. Este camino de recuperación lo que permite es una manera de poder crecer internamente, la manera de decidir, de pensar y de responder. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo este voto de confianza, porque uno, claro, que vive con barrera de miedo y de resistencia de aceptar ese perdón, pero abrir el corazón, recibirlo con humildad y trabajar con aquello, ¿no?, que no me permite fortalecer la confianza. Y en el actuar de la persona se ve demostrado más que en palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero la actitud y la manera en cómo se relaciona el otro es como lo va a demostrar desde otro lugar sincero. Pero yo no puedo hacer nada para estar viendo si lo está haciendo bien o mal, o qué tanto estoy, ¿no?, juzgando si el perdón es sincero o no. Si para mí es importante, lo recibo y con el actuar de la persona me voy dando cuenta. Muchas gracias por tu respuesta, María. Tenemos bastantes comentarios, muchas felicitaciones por parte de Elena Rosales, Fátima Chávez, Elizabeth Padilla, Maca Gutiérrez. Y bueno, ahora continuamos con la pregunta de Jimena Badía, que dice, ¿cuál es el primer paso que recomiendas para comenzar a practicar el desprendimiento emocional? Ok. El primer paso para empezar a lograr este desprendimiento emocional es la aceptación de la propia responsabilidad, la aceptación, ¿no?, de la impotencia ante alguna situación. Aquí el programa de 12 pasos, en el primer paso, me permite aceptar lo que está en mis manos y lo que no, y ver de qué manera se ha vuelto ingobernable en situaciones mi vida. Por lo que al aceptar que está en mis manos, en mi espacio, en mi responsabilidad, es la manera
cómo voy empezando a lograr este desprendimiento y cuando empiezo a actuar de acuerdo a mis valores y me empiezo a identificar con qué intención quiero hacer las cosas, ¿no? Desde esta fortaleza y sabiduría de confiar en mí, porque es importante generar este respeto en ambas partes. Entonces, el desprendimiento emocional es algo que necesito contactar con honestidad conmigo mismo, aceptar que está en mis manos y que no, para tener el valor para cambiar. Eso es todo por ahora. Gracias a todos por sus preguntas. Esperemos que hayamos aclarado algunas de sus inquietudes. Si aún tienen preguntas adicionales, pueden escribirlas y se las responderemos después por un comentario. Y recuerden que Monte Fénix, las adicciones tienen solución. María de Jesús, ¿algo más que quieras agregar para despedirte del público? Pues yo solamente quiero extenderles el agradecimiento por haber estado aquí presentes, por sus preguntas. Y bueno, pues les deseo a todos buenas noches y mucha confianza, fe y esperanza, que sin duda se pueden recuperar muchísimas cosas. Y que bueno, pues todo comienza con responsabilizarse cada uno con lo que le toca hacer, que es apegarse, ¿no?, a un programa, apegarse a profesionales, buscar la ayuda y no hacerlo por sí solos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos.